Dios te bendiga de manera especial en este día y que en esta semana sus santos ángeles puedan protegerte en todo momento, en todo lugar. Estamos a punto de iniciar el estudio de la penúltima lección de nuestro folleto. Es la lección número 12, que lleva como título Morir como una semilla. Y el versículo bíblico de esta semana a memorizar se encuentra en el libro del apóstol Juan, el capítulo 12, el versículo 24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Vamos en este momento a orar para que sea el Señor quien guíe el estudio de este momento y de cada día. Oramos. Eterno Dios, gracias porque tu presencia siempre nos acompaña. Oh Dios, que tus ángeles siempre nos cuiden y que al abrir tu palabra ahora, ellos estén con nosotros y también tu Santo Espíritu dirigiéndonos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. El domingo 11 de septiembre estamos estudiando sumisión para el servicio. La cultura contemporánea o la cultura, la forma de vivir de nuestros tiempos nos enseña y nos exige que hagamos valer nuestros derechos. La cultura de hoy nos enseña a que si yo tengo la razón, hay que matarme por eso, porque tengo la razón. Sin embargo, en el mundo del cristianismo, esto no funciona así. El tener la razón no nos da la victoria, sino más bien el sujetarnos a la voluntad de Dios. Vamos a ver este ejemplo en el mismo Cristo, quien siendo rey, el apóstol dice, hizo algo muy interesante. Vamos a leerlo. Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Es interesante ver que Cristo, siendo Dios, pudo haber nacido en una familia rica, pudo haber nacido en una familia poderosa y no tenía que padecer por el hombre, sino vivir su vida como él quisiera. Sin embargo, sometido a la voluntad de Dios, nació siendo hombre, no nació siendo rico, y no solo eso, sino que se sometió a Dios, y esto implicaba hacer su voluntad, que era morir por los seres humanos. Por lo tanto, Cristo nos enseñó un ejemplo de sumisión al servicio. Fue fiel a la voluntad divina. Nosotros estamos llamados no a defender mi derecho, sino a defender y a ser fieles a la voluntad del Señor. Que de ahora en adelante tu lema no sea, hay que matarme por la verdad o por mi derecho. Que tu lema sea, hay que matarme por la voluntad del Señor. El lunes 12 de septiembre estamos estudiando morir está antes que conocer la voluntad de Dios. Muchos cristianos procuran de forma sincera conocer cuál es la voluntad de Dios para su vida. Sin embargo, el conocer la voluntad del Señor va más allá que simplemente desearlo. Hay un proceso por el cual tenemos que pasar antes de conocer cuál es la voluntad del Señor. No simplemente yo desear, es yo trabajar para que eso suceda. Y de ahí se desprende el título del tema de hoy. Morir está antes que conocer la voluntad del Señor.
Y la respuesta a cómo yo conozco la voluntad de Dios nos la da el apóstol Pablo en el libro a los Romanos, el capítulo 12, los versículos 1 y 2. Allí dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vemos aquí que lo primero que el apóstol presenta es que tenemos que acudir a la misericordia divina. Por más que yo me afane por conocer su voluntad, esto es gracias si lo logro conseguir a la misericordia del Señor. Lo siguiente que él presenta es que tenemos que presentar nuestro cuerpo como un sacrificio vivo. Los sacrificios, para hacerlo al Señor anteriormente, había que matar el animal. El apóstol presenta que yo tengo que hacer el sacrificio, pero con mi cuerpo. De manera que primero tengo yo que morir al yo para conocer la santa voluntad del Señor. Es por esto el tema de hoy. El morir está primero que conocer la voluntad divina. Si queremos conocer la voluntad de Dios, tenemos que estar dispuestos a sacrificar el yo, a sacrificar mi agenda para poner en el lugar de ella la agenda de Dios. Y entonces allí Pablo dice que podemos conocer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. ¿Quieres conocer la voluntad de Dios? Debes hacer sacrificios, debes ofrecerte sinceramente al Señor, y el siguiente paso es la voluntad del Señor. El martes 13 de septiembre estamos estudiando disposición a escuchar. Y en este día vamos a centrarnos brevemente en la historia de Samuel y los hijos de Eli, incluyendo a Eli. Si hay un ejemplo de disposición a escuchar en la Biblia, este es Samuel. Samuel, siendo niño, según 1 de Samuel capítulo 10, el Señor lo llamó varias veces. El capítulo 3 de 1 Samuel versículo 10 dice: y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, que tu siervo oye. Por lo tanto, Samuel, siendo un niño, tuvo la disposición de escuchar lo que Dios quería, al contrario de Elí y los hijos de Elí, que sabían cuál era lo que Dios pedía, cómo tenían que vivir como sacerdotes delante del Señor, pero los hijos de Elí principalmente vivían como ellos querían. El resultado: mueren en batalla, el arca de Dios se lleva a la cautiva. Pero con Samuel no pasa eso. Samuel se convierte en un profeta que hasta el pueblo le temía, no por quien él era, sino por aquel a quien él servía, que era al Señor, el cual Samuel tenía la disposición de escuchar y de obedecer desde que era un niño. Estamos llamados no a pedir conocer la voluntad de Dios simplemente por conocerla, sino que estamos llamados a escuchar qué Dios quiere, conocer la voluntad de Dios para entonces hacer lo que Dios nos dice. Es por esto que Samuel no dice: Señor, te escuché. No, él dice: Señor, habla, que tu siervo oye. Esa expresión presenta o muestra una disposición de obedecer lo que Dios le va a decir. Y justamente eso hizo Samuel. Por eso nosotros tenemos que aferrarnos al texto bíblico, que tenemos que ser no solamente oidores, sino también hacedores de la palabra de Dios. El miércoles 14 de septiembre estamos estudiando autosuficiencia. Cuando Eva pecó en el jardín del Edén, no simplemente fue porque ésta dudó de la palabra de Dios, sino que Eva confió en que ella podía manejar la situación. Eso se llama autosuficiencia. En el término cristiano, yo no sé más que Dios, Dios sabe más que yo.
Yo no sé más que el diablo sabe más que yo. Por lo tanto, tenemos que dejar a un lado la autosuficiencia si queremos triunfar en la vida cristiana. Y aparte de Eva, hay otro ejemplo en la Biblia, y es el caso del rey Saúl. Si buscamos el libro primero de Samuel, el capítulo 13, nos daremos cuenta que Saúl está asustado porque va a combatir contra los filisteos. Y esto mueve al rey a querer organizar un sacrificio para el cual tenía que esperar al profeta Samuel. Y como el profeta se tardaba, Saúl se llenó de pánico y de desesperación y se creyó que aparte de ser rey, era sacerdote. Tomó el animal e hizo el sacrificio. Y terminando de hacerlo, llegó Samuel. Lo interesante es que él pensaba que por su autosuficiencia o por su proactividad, el Señor iba a estar contento. Samuel iba a estar contento. Pero no fue así. Saúl cometió un error grave y esto sentenció su reinado y el linaje de él y de su familia en el trono de Israel. Solo por ser autosuficiente. La Biblia está allí, no hay que estar inventando. La palabra de Dios está allí, no hay que estar adivinando. Simplemente hay que ver lo que ella dice y plantarse a obedecer lo que ella demanda. Ser autosuficiente nos lleva a la desobediencia. Ser fiel al mandato de Dios nos lleva a la obediencia. Tú decides ser autosuficiente o ser obediente. El jueves 15 de septiembre estamos estudiando sustitutos. Y como vimos ayer, la sumisión a la voluntad de Dios puede verse afectada, puede verse socavada cuando somos autosuficientes, cuando dependemos de nuestras propias fuerzas. Ahora bien, también es posible que confiemos en otro sustituto de Dios, no simplemente en nuestra fuerza, sino otros elementos. Hay por lo menos 3 cosas que pueden ocupar el lugar de Dios en nuestra vida para nosotros poder resolver una situación o salir airosos de cualquier cosa que nos esté afectando. Y la primera es utilizar la lógica humana o la experiencia pasada cuando realmente lo que necesitamos es una nueva revelación divina. A veces no creemos tan inteligentes o creemos que tenemos la experiencia necesaria para manejar algo, que lo que hacemos es que nos hundimos más. Número 2, bloqueamos los problemas de nuestra mente cuando lo que necesitamos son soluciones divinas. O sea, nosotros pensamos que tenemos todo resuelto, pero ignoramos que hay una mente que está por encima de la nuestra, que hay un camino que está por encima de nuestros caminos, que es el camino de Dios. Y número 3, escapar de la realidad y esquivar a Dios cuando lo que realmente necesitamos es tener comunión con Él para poder recibir poder de arriba y resolver la situación. Ante cualquier cosa que estemos pasando, no podemos recurrir ni a la autosuficiencia ni a otros sustitutos. Al contrario, Zacarías capítulo 4 nos dice a qué tenemos que acudir. Capítulo 4, el versículo 6 dice: entonces respondió y me habló Jehová diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No es con tu autosuficiencia, no es con otros sustitutos, es con Dios que podremos salir victoriosos ante cualquier circunstancia en la que nos encontremos. Recordemos y nunca olvidemos que lo primero que tenemos que hacer para conocer la voluntad divina es morir como una semilla, rendirnos al yo y recibirle de su voluntad, no para simplemente saberla, sino para practicarla. Dios te bendiga. Vamos a orar. Eterno Dios, gracias, porque tu palabra es fiel y verdadera. Queremos conocer tu voluntad para practicarla. Que así sea. En el nombre de Jesús. Amén.